de la sociedad civil. Estamos de regreso, ahora en la tercera parte de su programa Gestión Social, aquí en la Ciudad de México a través de Canal Patrio, en este martes 18 de febrero de 2014, con la presencia ahora, y esperamos la presencia de dos personas más. Pero vamos a empezar contigo, que nos da mucho gusto que sea la primera vez que estás con nosotros, que esperemos sea el inicio de una cadena de presencia tuya aquí en el programa. Muchas gracias. Me da mucho gusto, Horacio, que estés con nosotros. Tú eres doctorante en Ciencias de la Administración por la UNAM. Así es. Tú eres Horacio Rodríguez Montalvo. Y bueno, defeño, de origen. Orgullosamente. Orgullosamente, muy bien. Me da mucho gusto. A lo mejor ya no tenemos tanto tiempo para poder hablar de tu desarrollo profesional, pero quisiera que lo sintetizaras en tus estudios ya de nivel de licenciatura y de posgrado. Claro que sí, mira, brevemente, primero que nada, pues muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Yo soy psicólogo de licenciatura, he estado formándome en la parte tanto clínica como industrial, organizacional. ¿Eres egresado de la UNAM? Soy egresado de la Facultad de Psicología, así es. Allá en CEU. En CEU, también maestría en Administración por la Facultad de CEU y el doctorado en CEU, así que he hecho en CEU. Para acabar. Eres. Muy bien, no. Hay que mencionarlo. Así es. Porque mira, hubo una época en que los gobernantes, por ejemplo, eran egresados de la UNAM. Así es. Los grandes políticos fueron egresados de la UNAM. Así es. Y de repente las circunstancias cambiaron. Claro. Yo creo que tenemos que rescatar muchas de las cosas buenas que tenemos en México, sobre todo cuando se trata de la universidad primaria, por así decirlo, la primera en América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Sí. Orgullosamente. La universidad. La universidad, exacto, era la universidad. Es verdad. Cuando hemos hablado contigo de la violencia organizacional, es un término que me pasmó. ¿Oh, sí? Cuéntanos de ello, porque el día de hoy les hemos pedido que hablemos de paz contra violencia, asuntos de justicia y de derechos humanos. Claro. Ok, mira, es un término realmente que mucha gente desconoce, sí, pero realmente que hoy día está involucrando a muchas personas, afectándolas psicológicamente en la parte de autoestima, en la parte de crecimiento profesional. Es decir, hay términos que hoy día, por ejemplo, comerciales, que se quedan con el término mobbing. O sea, la gente sufre de mobbing, pero es un término que se maneja para un solo individuo. Cuando estamos hablando de una organización donde su sistema de administración o su manera de controlar al personal es a través de la amenaza, a través del grito, a través del insulto, a través de imponer cosas, no una vía con derechos humanos, con trato respetable, claro, llega a ser un gran efecto en cuestión psicológica. Actualmente me deja sorprendido, porque si pensamos en México, en la iniciativa privada, en las empresas que hay en México, y se pone uno a pensar cuál es el estilo de liderazgo que hay en esas empresas y el trato hacia las personas. Así es. De hecho, se conoce un término que son los jefes tóxicos. Es decir, puede ser la mejor organización, pero si no tenemos un cuidado sobre cómo tratamos al personal, claro, puede entrar con uno que entre. Puede ser el cáncer para que genere un problema en cuestión social, y esto genere problemas a la empresa, genere problemas a la sociedad, porque también aquí es donde vienen los problemas de divorcio, problemas de agresión, y puede ser el problema individual en el aspecto de la autoestima. Entonces, por varias líneas sociales, psicológicas y biológicas puede haber un efecto. ¿Esta violencia organizacional es preocupante en México, si hablamos en términos generales? Es preocupante a nivel mundial. Hoy día vas a encontrar más congresos, más información. Recientemente se hizo un congreso internacional en Argentina, que fue en noviembre del año pasado. El primero que se llegó a realizar fue en México, organizado por lo que fue el Instituto de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México es el que encabeza este esfuerzo. Hay varios libros que ya se están trabajando
muchos investigadores están dedicando ya su tiempo a esta línea por el efecto que se está teniendo. Podemos hablar brevemente en cuestión de efectos psicosomáticos, desde la famosa gastritis, colitis, toda la citis, así como también podríamos estar hablando de las neurodermatitis atópicas, que son las que no tienen una causa aparente en cuestión de enfermedad. Así es. ¿Hasta qué nivel puede llegar? Hasta los suicidios. Puede haber problemas de suicidio o puede haber un problema también en cuestión de desorden psicológico. Un ejemplo, si recordamos hace unos meses una noticia donde un compañero de un trabajo de X dependencia gubernamental, en su enojo agarra un cúter y empieza a cuchillar a sus compañeros. Sí, eso salió en internet, sí es cierto. Sí. Bueno, pues como y eso es muy reciente. Y como si regresamos a otra noticia, para que veas cómo las noticias sí han llegado, pero no las tomamos en cuenta. Sí. Una empresa coreana donde a un empleado lo agarra a golpe su supervisor. O si nos vamos más atrás, donde de repente un conserje que está en su lugar de trabajo, llega una persona a ordenarle que cambie la llanta cuando no es su función, y la respuesta al momento que dice no puedo porque estoy cuidando otras cuestiones, es que lo golpea a la persona. Entonces ahí tienes 3 ejemplos donde sí ha salido la noticia, pero no le damos el impacto necesario. Cuando me llega la gente al consultorio, cuando ya llega a terapia, es porque dice, ¿sabes qué? No puedo dormir, no puedo comer, tengo ansiedad, el famoso estrés que tanto se menciona, pero hablar de estrés es como hablar del chupacabras. O sea, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve, hasta que está el problema ya en cuestión de salud. Ese es un problema que se da. Oye, pero llegar al suicidio. ¿Se da el suicidio? ¿Por qué se puede dar el suicidio? Yo te puedo decir que hay gente que tiene niveles de doctorado. Esto es un estudio que se manejó en Canadá. En Canadá, ya no te digo únicamente en México, donde los investigadores se suicidaban por la rivalidad y el modo de agresión que se maneja, por el celo profesional, por el ganarse el bono o la beca que se está compitiendo. Sí. Entonces lo que hacen es pegar en el aspecto de tu fama, de tu nombre, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y cuando una persona de eso vive, esa es su creencia, una razón de existir, te golpean, en automático mucha gente no encuentra solución y llega a esos niveles. Oye, aún en los deportes extremos, las golpizas que se dan, primero hay que tener un entrenamiento para poder soportar tantos golpes cuando son golpes físicos. Así es. Pero aquí los golpes morales, los golpes psicológicos son también dramáticos. Vamos, que alguien con niveles de doctorado, con estudios, con mucha preparación, llegue a caer en ese campo de recibir golpes tan fuertes que pueden ser mortales al grado de llegar a suicidarse. Así es, de hecho un golpe físico se cura. Un golpe moral, un golpe psicológico tarda en aliviar o tarda de curar. Sí. Y si no tiene la capacidad o la fuerza yoica, la capacidad de autoestima, de hecho hoy día las empresas ya empiezan a poner como una cualidad o parte del perfil de selección lo que es la resiliencia. A ver, cuenta. Es un término muy interesante. Así es. Voy a hacer una referencia porque el día 27 de enero, que es la fecha aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar el Holocausto. Así es. Un término que yo le escuché a una de las ponentes fue resiliencia. Así es. Porque es una de las temáticas que maneja el Museo de Memoria y Tolerancia, ahí enfrente de la Alameda. Y por lo visto este término que viene, no sé si desde la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto, así es, ya ha generado algo en el ser humano. Yo te pediría que ampliaras más el conocimiento de este concepto. Claro que sí, mira, bien dices, históricamente hablando, viene de tiempos de guerras cuando se toma esto. De una manera muy simple, muy coloquial, ¿qué significa? Es la capacidad de la persona para recuperarse a un acontecimiento muy violento, sí, muy agresivo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que te maneja la empresa? Hay empresas que ya se conocen y ya saben perfectamente que su nivel de manejo de personal es a través de la violencia, a través de la agresión. Entonces, lo que te están pidiendo es que tengas la capacidad de aguantar, soportar y dar resultados. Entonces, ¿sabes qué? Perfil, tantos años de estudio, tanta experiencia, que tenga tolerancia a la frustración, que tan famoso es, y también hoy día que tenga un alto nivel de resiliencia. Aguanta lo que pase y sigue trabajando. ¿Hay empresas así? Lamentablemente es correcto. Sí, hay bastantes empresas que están manejando de esa manera y que tristemente o afortunadamente hoy día, por ejemplo, a mis alumnos, yo doy clases,
lo que les estoy manejando es que lo que ellos tienen que manejar es decidir. Y hago un breve comentario sobre una película infantil que es la de Shrek, no sé si la has llegado a ver. En una donde va en una empresa de trabajo donde están los duendes y les dice, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Entonces, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? Yo hoy día pues, yo le preguntaría a los que nos hacen favor de escucharnos cuántos están trabajando duro y cuántos durando en el trabajo. Y durando en el trabajo es desde soportar humillaciones, gritos, o a lo mejor sencillamente no es contra ti el problema, pero el nivel de ansiedad que se despierta cuando tú ves que le están golpeando, agrediendo a alguien, también te afecta. Oye, ese es un tema muy interesante. Así es, y muy apasionante. Porque además, si pensamos en un porcentaje, ¿cuántos de 100 tienen este talento de resiliencia, de aguantar? Según estudios que se han manejado, hoy día estamos trabajando en un aspecto de un 40% a nivel nacional. Muy bien, vamos a un breve paréntesis porque ya llegaron Berta Eugenia y Tatiana. Perfecto. Regresamos, no se vayan. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso dándole la bienvenida a la doctorante en administración, Berta Eugenia Sotres Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, qué odisea para llegar... La violencia de la ciudad, ¿qué te puedo decir, no? Estamos hablando de ahora en los requisitos de selección de personal que hay, y nos estaba diciendo Horacio que ya ¿qué podemos llamarle? Un requisito. Un elemento. Un elemento de selección de personal es el de la resiliencia, el del aguante. En esta ciudad hay que tener mucho aguante. Capacidad de frustración, Tolerancia. resistencia, tolerancia y respeto. Fíjate todo esto. Y todo eso tiene que ver con la construcción de la paz, ¿no? Que es lo que no hemos sabido construir. De hecho, yo acabo ahorita de escribir un documento justo relacionado con la construcción de la paz en torno al tema de la violencia, ¿no? Porque como que ya es parte de nuestra vida cotidiana la violencia. Sí. Ya el que no toca el claxon, el que no frunce el ceño, el que no te dice una grosería recordándote a alguien de tu familia, ¿verdad? Sí. No está contento. Fíjate cómo el término de resiliencia, estamos hablando aquí de las cuestiones de carácter social. Así es. Sí, no, de hecho, bien comenta ella, o sea, hoy día, por ejemplo, nuestro nivel de neurosis es tan grande que podemos pelear, nos podemos matar por avanzar el carro 10 metros. Es cierto. O sea, nos preocupamos por llegar al siguiente semáforo. Es cierto. Entonces, si no tenemos la capacidad de aguantar esos niveles de histeria, de neurosis, es cuando caemos en la enfermedad. Yo le pregunté, antes de que llegaras, le estaba preguntando a Horacio, ¿qué porcentaje, en términos generales, de personas en México consideramos que tengan esta capacidad de resiliencia del 100%? Y él me decía 40%. Híjole, me parece alto, ¿no? Es muy alto. Me parece alto en el sentido de que no todos los más pacíficos tampoco tenemos una capacidad muy grande al respecto. Lo que pasa es que también falta una cosa, hay que hablar de qué capacidad tenemos de denunciar. Porque, por ejemplo, hablar de violencia y la paz, hablar de derechos humanos, ¿qué tenemos que estar enfocados? ¿Qué tanto nos podemos enfrentar? ¿Qué tanto podemos hablar de para poderlo resolver? Sí. Hay veces que el decir, bueno, si hablo, me va peor.
Entonces cierto. mejor nos vamos un paso para atrás. Derechos humanos, hablemos de homicidios, de violaciones, es el pasar por un proceso legal, ¿a qué te conlleva? A veces a tener que revivir la violación Sí, y no llegar a una respuesta que uno desee. es verdad. Mira, este ejemplo cotidiano de la persona que claxonea, en cuanto se pone el siga, ya el de atrás está claxoneando. Vamos, como si esto fuera a ser el efecto o la causa para que la persona, no sé, se mueva más rápidamente. No, el tráfico en esa ciudad no lo permite. Un día... Pero también sí, hay aquí otra cosa. Tú dices tocar el claxon, pero también estamos teniendo ahorita el punto de que ahorita hay más accidentes por el uso del celular que por consumo de alcohol. Y me estás Es tocando verdad. el claxon porque está alguien entretenido en los mensajitos, Sí. ¿verdad? Eso es gravísimo. Sí. Y la gente va manejando y todos van con el teléfono aquí en una lucha Es verdad. cotidiana. Y eso también crea todavía mayor violencia, sobre todo en el terreno del tráfico. Claro. Pero acabas de decir algo muy importante. Hay más accidentes actualmente por el uso del celular que por alcoholismo. ¿Es verdad? Es verdad. Ahora, habían dicho que a las personas que estuvieran manejando y que fueran sorprendidas manejando se les iba a levantar la infracción. Se dijo en un determinado momento, pero ya no pasa nada. Digo, para eso hay los Manos libres. los manos libres, la gente, y aún así el manos Y aún libres así. me parece que no debe de ser, porque finalmente hay gente que no tiene la capacidad de ir escuchando, resolviendo cosas y poniendo atención En al el manejo, frente. es cierto. Así es. Entonces, sí es un asunto muy delicado. Yo creo que la ley sí tiene que ponerse ahí muy estricta con nosotros y no lo está haciendo, ¿no? Hablando de ley, de hecho, tanto para estas modalidades como tomando un poco más de nuevo la parte de violencia organizacional o móvil, recientemente salió el decreto de que ya las autoridades consideran este problema en nuestras leyes mexicanas. En la ley del trabajo ya vendría estipulado lo que es la parte de la agresión a los empleados, considerando todos los niveles, ¿no? Pero no se ha modificado todavía la ley, la Constitución. No, todavía no se ha esto, modificado. ni la Ley Federal del pero Trabajo. ya se modificó con la nueva ley. Anteriormente había un artículo que tocaba este tema, ahora ya son 2. Entonces ya estamos avanzando, ¿verdad? Claro, el problema que viene es tu palabra contra la mía. Y tomo este comentario por lo que comentaba hace un momento Berta, en el aspecto, por ejemplo, del celular. Cuando tú llegas y haces el comentario a una persona que estaba con el celular y está manejando, se ofende, se enoja. Se enoja, es cierto. Pero que no sea él el que ve una persona adelante que está con el celular, porque entonces es mi derecho versus tu derecho, ¿no? Entonces, Sí. mientras a mí no me afecte, yo ahora sí le sigo mandando mensajitos, seguimos platicando. Pero si le Pero afecta como al delante, entonces ahí sí. Pero volviendo al tema laboral, es lo mismo. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. No, fíjate que el jefe que grita a los empleados, pero por otro lado también aquel o aquella que le levanta falsos a un compañero de trabajo. Así es. Por ejemplo, a mí me gustas tú y no me haces caso, pues digo que me acosas o que me agrediste. Ahí está el problema Y legal. entonces, ¿dónde está el límite para coordinar esas cosas en el ambiente laboral? Claro, ¿no? claro. Hagamos un ejercicio simple. Si yo les dijera ahorita, fíjense que Carla ya es directora de mercadotecnia. Lo más seguro es que Carla, puntos suspensivos, ya cada quien imagina, ¿no? Sí. Y le puedo apostar te puedo apostar, Jesús, que 90% ya pensó es que está haciendo algún tipo de favor extra Sí, a algún sí, director. O sea, no fue por capacidad. Aquí viene la violencia hacia las mujeres, porque en nuestro país machista, que decimos que ya se está corrigiendo, que lamentablemente podíamos discutirlo, es la mujer no brilla por su cabeza, brilla por otras cualidades. Entonces, y realmente hoy día, ¿cuánta mujer profesionista conocemos? Por ejemplo, la ley que acaba de autorizar, imagínate, tenemos que ir a discutir al Congreso si les van a dar 50% de plazas en cuestión de diputados. Pues, ¿por qué tienen que darles permiso? Claro. O sea, si es por capacidad, no porque, es mujer, dale chance, órale, va, que se siente. No es por esa línea, entonces continuamos de manera, si tú quieres, inconsciente, por justificar. De manera inconsciente, suprimiendo, haciendo menos a la mujer en este tipo de cuestiones. También en los sueldos, ¿eh? Por supuesto. Es verdad. Yo soy gerente y soy hombre, gano más, Ujú. porque soy mujer, gano menos.
Eso también es violencia. Así es, una explicación. Tú y yo nos enojamos, Jesús va a decir, él se enojó porque es un canijo. Pero si ibas a usar sí, un término propio de la Ciudad de México, casi de los que manejan con el claxon, ¿verdad? Pero además, palabra que está en el diccionario de la Así Real es. Academia de la Lengua Española. Así es que, De hecho, actualmente hoy día todas las palabras vienen en la Real Academia y ya están aceptadas, la mayoría. Pero bueno, eso es el tema de Incluso el famoso güey. Así sí, es. El güey, fíjate, yo hice una campaña para Milenio Diario cuando estuve colaborando ahí y justamente lo que destacábamos era la palabra güey, que ya era parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque realmente el diccionario está conformado por una lengua viva, ¿no? Así es, sí. No por la lengua muerta. Y Es muchos modismos los encuentras ahí, ¿no? El problema de esta palabra es que si uno grita en el metro, volteamos todos, entonces no es muy útil realmente para verle a alguien. Y volví al ejemplo, entonces si yo en algún momento me enojo, tú vas a justificarme porque soy muy canijo, muy exigente en alguna situación. Pero si se enoja Berta, como ven las explicaciones, es que tiene un problema hormonal, es que está soltera, es que, o sea, sí. tiene que ser otra situación completamente ajena, porque no nos medimos con la misma regla. O sea, hoy día que va a Derechos Humanos, por ejemplo, checar los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿cuántas declaraciones hay? ¿Y cuántas mujeres tienen miedo de volver a presentarse a declarar por la situación, cómo se trata a la persona, la víctima, ¿no? Mira, ahorita que dijiste Juárez, ¿cómo los ambientes de violencia ahora han opacado ya lo de Ciudad Juárez? Porque ahorita Michoacán está en las 8 columnas. Así es. Y Juárez, aunque siga teniendo el problema, pero ya no tiene el mismo impacto de carácter social. Ahora el problema estamos hablando de Michoacán, porque yo creo que es el que tenemos más a la mano, el más palpable. Pero está Guerrero, y está Jalisco, y bueno, y otros Pero ahí estados, nos ¿no? vamos al problema de violencia más fuerte, que es el de la pobreza. Así es. Ya te lo había comentado, creo, en alguna Sí, otra ocasión. sí, Somos sí. el segundo lugar en pobreza en el mundo, dicho por un organismo internacional. Y no hablemos de educación. Ahora, oye, pero la pobreza, ¿a qué te lleva? Sí, claro. A formas de violencia. El que tiene hambre tiene una forma de violencia, Sí. porque si no tiene dinero tiene que emplear la violencia. El que no tiene un techo, igual. Ujú. El que no tiene para acceder a la educación, el que no tiene para acceder simplemente al transporte. Entonces, las áreas urbanas vemos esa pobreza, pero en el campo es todavía más brutal. Porque la gente se empieza a robar los costales de frijol, Sí, los costales de es maíz. cierto, es cierto. Y evidentemente son presas de los grupos organizados de violencia, como son los narcotraficantes, como son los terroristas, ¿no? O se van a la guerrilla urbana. Porque existe la guerrilla en el campo, pero también existe la guerrilla urbana. Todo lo disfrazan, perdóname, de narcotráfico. Pero también hay guerrilla en contra del establishment y en contra de los que más tienen, porque no tienen acceso a los mínimos recursos para sobrevivir. Y esto es un asunto de sobrevivencia. Y eso es algo muy grave. Así es. Mira, ahorita que dijiste de los robos que hay en el campo, de alimento. Un día, recientemente, en los días pasados, me comentaron, al mercado al que yo voy, que había habido una persona que fue a robar fruta. Alguien lo es porque tiene hambre, seguramente, no creo que haya sido por gusto, no, seguramente no tenía con qué comprar algo, fue y robó. Entonces, ¿cómo es posible? Y te apuesto que llegaron 27 patrullas, 50 policías para agarrar a esa persona. Con la contraria que cuando tú ves que están las cámaras viendo cuando están saltando una joyería, llegan las patrullas 20 minutos después, Sí, 30 sí, minutos más sí, tarde. sí, sí. O sea, no es muy diferente. Bueno, y ahí te vas al tema de la arbitrariedad, Por supuesto. ¿no? O sea, ¿cuánta gente está en la cárcel porque se robó una manzana? Sí, Entonces, es cierto, recientemente es hubo una cierto. noticia, ¿no? Sí. Digo, los cambios son constantes, claro, dicen que lo único permanente es el cambio. Y para esto, ejemplo, si vamos a unos 5 años atrás, ¿de dónde se hablaba que era la peor ciudad donde podías estar? Del DF. No, pues no vayas al DF porque te roban, no vayas al DF porque te asaltan, porque te matan, porque te violan. El tiempo pasó y ahora, ¿dónde quieres estar? Pues en el DF, porque ahora es la más segura que en varios estados por las cuestiones de violencia, que comparto mucho la idea de verdad. Todo lo esconden en cuestión de narcotráfico. Ya tú puedes hacer algo y culpan al narco. Pero bien dicen, ¿qué estamos haciendo para la pobreza? ¿Qué estamos haciendo para las cuestiones educativas?
porque también la gente que se está acostumbrando a que las patadas o los trancazos o los gritos, porque la gente piensa que es un modo de vida. O sea, la gente que luego se pelea en la calle es porque así fue educada, fue como creció, entonces piensa que es lo natural, lo normal. Ellos se sienten mal si tú los saludas de buena forma o le das un beso, le rompes el esquema. Es cierto, es verdad. Bueno, y ahí nos vamos a la cultura. Así es. La violencia no es parte de la cultura. La cultura es pacífica. La cultura busca darte identidad, busca integrar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente, aunque todo eso esté en la cultura, el mismo ambiente te lleva a la agresión y la agresión a su vez te lleva a la violencia. Así es. Aunque hay quien dice que la agresión no es lo mismo que la violencia, ¿verdad? Uh-huh. Hay ¿No? diferencia, claro. Hay diferencia, pero de alguna manera las personas se tienen que defender ante cosas que les están haciendo daño, ya sea en lo físico, ya sea en lo emocional, ya sea en lo mental, Así es. ¿no? Y aquí pues... En lo económico. En lo económico. En lo económico se derivan muchas cosas, ¿no? Sí, que por ejemplo tú puedes verlo y regresar a la parte empresarial, perdón, pero es la línea. Tú puedes decir, voy a hacer una campaña de mercadotecnia o de venta muy agresiva, que no es lo mismo es una campaña muy violenta. La violencia es, por ejemplo, cuando te ponen ya el espectacular casi en tu cara y te provoca el accidente, ¿verdad? Eso es el violento. En cuestión de agresivo, todo lo que estás invirtiendo, todo lo que estás dedicándoles. Sí que sí hay diferencia en cuestión de conceptos. Entre agresión y violencia. Entre agresión y violencia. De hecho, hay varios autores, ¿no?, que te pueden manejar esa parte, todos los que son sociólogos, habrán leído a Foucault, a Mara, que son los que te dan esos tipos de términos. Pero la cuestión aquí es qué consecuencias hoy día en nuestra sociedad están presentándose. Te comentaba hace rato que con mis alumnos les decía, bueno, ¿cuál es tu futuro a seguir? Porque hay gente que se prepara para ser mano de obra y son pocos los que se preparan para poder ser empresarios. Y empresario no te digo que tengan la fortuna, sino que tú seas capaz de poderte contratar, de poder ser el que promuevas, el que crees una oportunidad de trabajo para ti y si puedes posteriormente para los demás. Es una parte que podría ayudarnos mucho culturalmente hablando para disminuir los niveles de violencia y crear mayores derechos humanos. Porque si no, derechos lo manejamos conforme nos conviene. ¿Cuál es la principal crítica que hoy día tienen? Que los derechos humanos están para proteger a los agresivos, a los matones, a los rateros, porque hay que tratarlos bien. Pero no es la misma línea cuando se trata a la víctima, a la persona que padeció ese problema. Entonces sí es muy importante esta línea que tienen que trabajarse desde nivel escolar. Felizmente hoy día ya se está buscando nuevos modelos, ya nos dimos cuenta que somos, si mal no recuerdo, somos el segundo o tercer lugar por abajo, de lo peorcito que hay. Sí. Entonces ya vas abajo, ya no hay para dónde ir. Ahora ya lo único que queda es para arriba. Claro, es mi punto de vista. Pues sí, pero hay que construirlo. Así es. Y la única manera de construirlo es a partir de la paz. Y una palabra así verdaderamente importante es la tolerancia, ¿no? Yo hace unos días y a todos mis alumnos los estoy invitando a que vayan a un museo que se llama el de la memoria y la tolerancia. Claro, es cierto. Que finalmente te empapas de todo lo que es el genocidio, Sí. pero el genocidio es parte de la realidad actual. Parte de México, de manera importante. No es posible de repente que tú prendas la tele y veas que están hablando de este tren que le llaman La Bestia, que está trasladando a guatemaltecos por todo el país, hasta el norte del país. Y esa gente, que además no solamente son guatemaltecos, vienen algunos otros de Centroamérica y de Sudamérica. Y de Asia y de varios lados. Atraviesan y son víctimas de otro tipo de atropellos, violaciones y ¿quién los protege? ¿Y cómo es posible que eso se ponga como una noticia? Cuando de alguna manera, si ya es noticia, ¿por qué no se ponen las formas para a esa gente darle un paso digno a una forma de vida respetable, ¿no? Que no lo hemos hecho. Pero todos estamos viendo y a lo mejor digo, mira, más van arriba, van abajo. Es como volver a cómo amontonaban a la gente que se llevaban a los hornos durante la época de Hitler, ¿verdad? Para matarlos en las cámaras de gas. Y los hacinaban como hacinan a los puerquitos. Yo cuando voy en la carretera me impacta ver cómo van los puerquitos
que verdaderamente de esa manera también van los seres humanos cuando nos meten en un tren de este tipo. Y estamos hablando del siglo XXI. Y estamos hablando de México, y estamos hablando de Centroamérica, y estamos hablando de algo que nos está pasando enfrente y no estamos haciendo nada. Como tampoco estamos haciendo nada con los que tragan fuego, con los que hacen muchas cosas, ¿no? De hecho, considero que los mejores momentos para crear, para construir, para buscar paz, es cuando estás en guerra. Vaya paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Ejemplo, usándolo los términos que acaba de manejar Berta, la parte de cuando estaban los judíos siendo acorralados por los alemanes, surge una corriente terapéutica que es la logoterapia por Viktor Frankl. Claro, sí. Entonces, ¿qué fue lo que manejó? Bueno, ¿cómo encuentro la manera de recuperarme de esta situación que hoy día vivo? Que, o sea, que estar viendo cómo matan a mis compañeros, y no de a dos, de a tres, sino están matando de a miles. ¿Cómo hago yo después de que estuve pasando hambre, viviendo en las condiciones más inhumanas? Y sin embargo salir adelante y crear algo bello, como es una manera de ayudar a los demás, es algo que nos puede servir de ejemplo. Por eso hoy día, ¿cómo podemos empezar a trabajar, a buscar soluciones? Es trabajando, haciendo. Cada una de las personas que nos está escuchando, pues que se haga un análisis de qué tan violentos son. Porque el violento es el de enfrente, yo no. Sí, la agresión es ella, yo no. Pero además también encontrarle, ahorita tú que tomas el tema de Viktor Frankl, el tema del sentido a la vida, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Yo soy generador de armonía o soy generador De violencia. de violencia? Hay gente que dices, oye, levántate contento y si estás cansado, vete al espejo y sonríe y canta, ¿no? Y que te dicen, es que oigo las noticias y ya me deprimí. Claro, sí. Sí. Porque además es verdad. Escuchas las noticias, tú dices, oye, pero ¿con qué ánimo puedo ir después de escuchar todo esto? ¿No? Pero ¿cómo construyes? Me decían, ya he escuchado varias veces estas frases, sobre todo de pacientes. Pacientes, entiéndase la persona que busca en algún momento, Claro. no está loco, sino que está buscando el apoyo psicológico. Es que yo escucho y me deprimo, bueno, y entonces, ¿cómo construir si quieres hacerlo en un mundo ideal, en un mundo fantasioso? No puedes. Tú tienes que saber si vives en una colonia que es completamente agresiva, donde hay narco, donde hay menudeo, donde hay todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo haces para tratar de salir? Y si no vas a salir, para poder estar, y bien decía ella, sobrevivir. Poder estar tranquilo, Aguantando. sin caer. Exactamente. Aguantando. Porque si no, pues, lo único que te puede pasar es caer en un mundo esquizofrénico, ¿no? Así como que yo estoy en mi mundo, y el problema que tienes con eso es que puedes caer en algún momento porque no tienes un mecanismo de defensa que te ayude a aguantar. Es decir, si tengo un problema en una colonia que es de alto riesgo, y yo digo, bueno, no pasa nada, yo estoy pero perfectamente, voy a salir a las 10 de la noche, no más porque yo quiero. Pues te estás poniendo como carne Claro. de lobo, Sí. o sea, carne, Sí, carne de cañón, pues te van a saltar. Tú haces un planteamiento que cambia el estilo de vida, Ujú. que es hablar de la paz y de construir la paz. No estamos acostumbrados a eso. No, a excepción de las familias que de alguna manera hemos tenido armonía en nuestra vida. Yo en mi infancia te puedo decir que, mi papá era una persona explosiva, pero de esas explosivas que en ese momento se enojaba y pasaban 10 minutos y él ya le había pasado el enojo y como si nada hubiera pasado, ¿no? Y hasta pedía perdón. Pero en ese momento explotaba, ¿no? Ahora, pero fuera de eso era un padre que jugaba mucho con nosotros, totalmente amoroso. Entonces yo creo que cuestiones de mal carácter, después las tenemos todos. Pero también es un asunto de carácter, querer, decidir, para mí es decidir, vivir en armonía y fomentar un mundo de armonía para la gente que vive y convive contigo. Yo, jefe, ¿por qué voy a llegar y me pongo de mal humor y pues todo el mundo me tiene miedo? Y están esperando ver qué es. Y hay gente muy brillante, pero que son líderes verdaderamente neuróticos y que la gente no se atreve ni a preguntarles nada. Y a veces también los problemas de productividad son por estos entes que a lo mejor son muy brillantes y que han sido el típico autista que se clavó en el conocimiento y que son tecnócratas, pero que no tienen manejo de su humanidad. Así es. El problema es el manejo de la humanidad. ¿Cuánta gente tiene manejo de su humanidad? Es muy difícil tener manejo de la humanidad. Hay gente que por no tener carácter es tímida, es débil, no defiende lo suyo.
Hay otra que por no tener carácter es más fácil deprimirse, ¿verdad? Que levantarse y decir, sí, ya me caí, me raspé las rodillas, lloré, verte al espejo, llorar con ganas y decir, pero ya me desahogué, ahora lo que sigue. Claro. Sin embargo, fíjate, no todas las personas pueden por sí mismas salir de esas circunstancias. Por eso es importante tener un acompañamiento psicológico Así como el que tú das. Así es, siempre es importante dar ese seguimiento. No significa sentirte menos ni hacer nada que esté fuera de lo normal, Sí. sino sencillamente es buscarles explicaciones propias para ti. Nos quedan 3 minutos. Sí. Claro. Yo también creo que este acompañamiento del cual habla Horacio es también ayudarte a crecer, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve muy joven una decepción amorosa que, bueno, se me torció la cara y, bueno, un drama, no sabía yo cómo manejarla. Yo no tenía problemas psicológicos, pero ante el amor no supe. Fui con un psiquiatra, me ayudó y me enseñó a crecer. Yo hoy en día te puedo decir que es lo mejor inversión que pude haber hecho en mi vida porque me dio herramientas para vivir. Y eso es lo que hace finalmente la terapia en cualquiera de sus terrenos, ¿no? La logoterapia, la psiquiatría, la psicología, cada quien, otros se van a yoga, otros se van a meditación, todo el mundo tiene diferentes caminos. Hasta las compras, las famosas, me voy de shopping, también es cierto, también ayuda, porque al final del día tú tienes que consentirte. Para construir paz, empieza por ti. Empieza por construir, empieza por consentirte, apapacharte, quererte, bien comentado. Si no te quieres tú, difícilmente podemos conseguir paz en otros lados. Todo comienza desde uno. Claro. Entonces, Isabel, llegamos al final del programa. 2 minutos. bueno, pues nada más en mi caso, pues ya para poder concluir es lo que hemos estado platicando, son las mismas variables que hemos estado mencionando en cuestión, no solamente hablamos de empresa, no solamente hablamos de individuo, hablamos de sociedad. Sí. Para hablar de derechos humanos va todo incluido y también es bien importante y retomar cada persona que haga un estudio de conciencia, vea qué tan violento es, porque decir vamos a buscar la paz, pero yo dándole una patada al de atrás, o tocándole el claxon, recordándole a alguien, es muy difícil decir no fumes con un cigarro en la boca, ¿no? Exacto, sí. No sé qué pueda compartir. Yo creo que el reto en la vida que tenemos todos, primero somos nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar paz si no estamos en paz con nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a que hagan un acto de reflexión y que traten de ver hacia adentro qué necesitan. Y nadie podemos solos. Necesitamos de los demás para Es poder, verdad. ¿no? Y hay caminos, muchos caminos, y empiecen por el que mejor sientan que les acomoda, ¿no? Primero, reflexionar. Así es. Porque queriéndose a ustedes mismos, lo demás viene solo, Muy ¿no? bien. Isabel, gracias. Me felicito de la presencia de ustedes aquí en el programa. Muchas gracias, un placer de veras. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Isabel. El programa en un rato más ya está en YouTube. Pásenla bien. Aquí nos daremos Dios mediante el próximo jueves. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias. No, gracias a ustedes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen, de la sociedad civil. Audio Jungle.